Sin más, comenzamos la primera conferencia. Encienda su Biblia en el Evangelio de Marcos. Hoy vamos a hablar de el bautismo de Jesús. Este será nuestro comienzo. La primera página va a ser el bautismo de Jesús. ¿Por qué es tan importante comenzar a conocer el Hijo de Dios a través de su bautismo? Que el Hijo de Dios se bautizara fue todo un acontecimiento, no solamente histórico, sino espiritual y personal, que tiene que ver con la transformación de vidas de una forma muy impresionante. Marcos capítulo 1, versículos del 9 al 11, dice el Evangelio así: en esos días llegó Jesús de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu Santo bajaba sobre él, como en forma de paloma. También se oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. El bautismo de nuestro Señor Jesucristo representa muchas cosas, pero hoy quiero compartir las tres principales. El bautismo de Jesús simboliza tres momentos muy especiales y tres actitudes del Hijo de Dios. La primera, anótela por favor. El bautismo de Jesús fue un símbolo de humildad, la humildad del siervo de Dios. Es que quizás esperaríamos que el Mesías, que el Salvador, que el Hijo de Dios sería alguien que vendría a la tierra con un porte imponente, un hombre que llamaría inmediatamente la atención sobre multitudes. Pero no, Jesús no se presentó como un Salvador, como un Mesías poderoso, ni triunfante, ni con un ejército. Recuerden, en este momento la gente está esperando un Salvador político, un Salvador económico, un Salvador social, un Salvador religioso. Pero Cristo no vino así. No se presentó como ese Mesías poderoso, sino que vino sumiso, rindiéndose en obediencia a la voluntad de Dios como un siervo. Claro, nada que ver con los dioses de la mitología griega de esta época, ni siquiera con los grandes emperadores del Imperio Romano. Jesús vino como alguien tan humilde, tan sumiso, y aquí hay varios detalles en esta porción que ponen de manifiesto la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Marcos capítulo 1, ahora el verso 9. En esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Aquí hay varios detalles que nos revelan la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Primero, que Cristo no pidió que Juan el Bautista fuera hasta donde él estaba para hacer un bautismo exclusivo. No, el río Jordán es muy largo. Él pudo haber dicho: bueno, lo espero en el kilómetro número 3 del río Jordán, ahí quiero que usted me bautice. No, dice la Biblia que él fue donde Juan el Bautista. Él no esperaba que Juan el Bautista viniera a bautizarlo a él. Cuán humilde fue el Rey de Gloria durante su encarnación. Claro, por eso Marcos en el capítulo 10, en el verso 45, nos recuerda una gran realidad. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para ¿qué cosa? Para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús vino en forma de siervo. La característica de su bautismo fue una humildad impresionante. También es significativo su lugar de procedencia. ¿De dónde vino Jesús? ¿De dónde dice la Biblia que vino? De Nazaret, de Galilea. Como ya sabemos, Galilea estaba en la parte norte del país. Entonces, como la parte norte era la parte colindante con los gentiles, o sea, con los no judíos, y los judíos tenían graves problemas con los gentiles. Entonces, los del sur criticaban a los del norte de Galilea, porque tenían mucho contacto con el pueblo gentil, porque habían transacciones económicas con el pueblo gentil, porque muchos gentiles vivían en Galilea. Y como ya sabemos, esta
Esto era muy marcado porque la Biblia dice que con desdén algunos miembros del Sanedrín trataban a Jesús muy mal por venir de Galilea. Vamos a Juan capítulo 7, versículo 52. ¿Recuerdan lo que el Sanedrín, ese grupo de religiosos, le responden a Nicodemo? Dice Juan 7, 52. ¿No eres tú también de Galilea?, protestaron. Le dijeron a Nicodemo: Nicodemo, ahora resulta que usted también anda hablando de Jesús. ¿No será que usted también es de ese pueblo, Galilea? ¿No será que usted también es de ahí? Investiga y verás que de Galilea no ha salido nunca un profeta. Eso es como que le digan a usted: usted también es barraco, también es barraco. Los que no son de San Rafael de Heredia no entienden qué es barraco. Barraco con B larga. Es que ayer dije barraco y una pareja me abordó a lo último y me dijo que por qué dije carraco. No, es con B, con B. Es como que te digan: usted es barraco, ¿qué va a salir bueno de San Rafael de Heredia? Lo mismo sucedía con Galilea. Lo mismo sucedía con el lugar de donde Jesús procedía. Esto habla de una humildad impresionante del Hijo de Dios. Pero por si esto no fuera suficiente, además el Señor pasó su juventud no solamente en Galilea, sino que de un pueblito de Galilea llamado Nazaret. Un pueblo tan insignificante que ni siquiera mereció una mención en todo el Antiguo Testamento. De hecho, sus habitantes no eran bien considerados, ni aún entre los propios galileos. Como en una ocasión dijo Natanael. Natanael dijo en el texto de Juan capítulo 1, versículo 46, dijo: ¿de Nazaret?, replicó Natanael. ¿Cómo que de Nazaret vino el Mesías? ¿Cómo que hay un Salvador que viene de Nazaret? ¿De Nazaret?, replicó Natanael. ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Y Felipe le dijo: vamos para que lo conozca, porque sí, es de Nazaret. Y luego, cuando Jesús iba a ser bautizado, Jesús mismo se colocó entre los pecadores que iban a ser bautizados por Juan. Él, que estaba completamente libre de pecado, se puso en medio de aquella fila llena de pecadores. Todos estos detalles nos muestran la absoluta humildad del Señor Jesucristo y su espíritu de servicio. Entonces yo tengo una pregunta: ¿por qué Jesús fue a Juan el Bautista para ser bautizado? Número uno, fue un símbolo de una gran humildad del siervo de Dios, del Hijo de Dios. Pero número dos, también fue un símbolo de identificación con el pecador. El bautismo de Jesús fue un símbolo de identificación con el pecador. ¿Habrá alguien en este salón que es pecador o pecadora? Bueno, se identificó con usted, se identificó conmigo, se identificó porque había una fila de pecadores, de fornicarios, de adúlteros, de mentirosos, de chismosos, de lascivos, de borrachos. No es un bingo, nadie diga cartón lleno, ¿verdad? Era una fila llena de pecadores y ahí estaba Jesús ahora. El bautismo de Juan, recuerde que el bautismo de Juan el Bautista era un bautismo de arrepentimiento y estaba destinado para los pecadores que deseaban una transformación en su vida. Entonces, ¿qué tenía que ver tal bautismo con Jesús? ¿No estaba él sin pecado? De hecho, tal como nos dice el Evangelio de Mateo, hasta el mismo Juan el Bautista se opuso al principio cuando Jesús le pidió que lo bautizara. ¿Se imagina qué es? Imagínense la escena. Está Juan el Bautista bautizando el río Jordán. Otro pecador, ahí viene la prostituta, ahí viene el ladrón, ahí viene el mentiroso y bautizada. Y de pronto ve en la fila que viene Jesús. Y él sabe quién es Jesús. Lo conoce, desde niños se conocen. Él sabe que es el ungido de Dios, el Mesías. Y dice la Biblia en Mateo capítulo 3, versículo 14, lo siguiente: pero Juan trató de disuadirlo. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti.
y tú vienes a mí. Y si usted sigue leyendo los evangelios, dice, yo no soy ni siquiera digno de agacharme a limpiarte los pies, a amarrarte las sandalias. Yo no soy digno de ti y tú vienes para que yo te bautice cuando tú deberías ser el que me bautice a mí. Porque el bautismo fue un símbolo de identificación con los pecadores. Ahora, el bautismo de Juan, que era de arrepentimiento de pecados, ¿qué tenía que ver con Jesús? Si Jesús estaba sin pecado. ¿Por qué fue bautizado Jesús? Porque aquí comienza, en este texto, comienza el ministerio público de Jesús. Así que el hecho de que Jesús no se dirigiera donde los líderes religiosos de su época, al templo, el hecho de que Jesús no se dirigiera primero a la sinagoga para empezar a predicar, sino que lo primero que hizo fue irse al río con el pueblo, con los pecadores. Eso fue una identificación de Jesús y una lejanía con los religiosos y con la religión formal de su época. Jesús siempre, a través de la historia, se ha alejado de las religiones, porque Jesús no es religión. Jesús no se trata de misas o de cultos, de curas o de pastores, o no se trata de ninguna religión. No confunda el discurso. Jesús se trata de vida, de transformación, de arrepentimiento, de compañerismo otra vez con Él. Por eso Jesús no va a una sinagoga, va a un río, porque se separa de los religiosos. Porque la religión a veces huele mal, de cualquier bando, de cualquier tipo de religión. Ayer sábado fue la asamblea anual de la Federación Alianza Evangélica Costarricense, donde los 4,000 iglesias de Costa Rica evangélicas están representadas en esa asamblea anual. Y me invitaron a mí a exponer en la asamblea ayer y hablar un poco del plan PIS, lo que estamos haciendo como iglesia, lo que se está realizando en el país, y dar también un informe de labores desde septiembre a febrero de este año de capacitaciones. Les contaba a los pastores allá que en estos 4 meses hemos entrenado a 950 pastores en vivo en todo el país. Hemos recorrido miles de kilómetros. Eso es lo que he estado haciendo todos esos 4 meses. Y hemos capacitado a 250 iglesias. Cuando yo estaba sentado ahí, donde está todo el Sanedrín evangélico, hay unos pastores muy lindos, hay pastores muy lindos que usted siente la presencia de Dios, son gente de Dios, pero hay otros que uno dice, no, yo no quiero ser así. Porque uno sabe que cuando la gente huele a religión, huele a liturgia, a sequedad, algo que no es real. Y Jesús, cuando fue a bautizarse al Jordán, se alejó más bien de la sinagoga para decir, yo quiero una relación. Y se va a donde Juan el Bautista para que Juan el Bautista lo bautice a él. Esto para confirmar plenamente a Juan como un profeta de Dios. Pero sin duda, la razón más importante por la que Jesús bajó a las aguas, el bautismo, juntamente con el pueblo pecador, fue con el fin de identificarse con cada uno de nosotros. Del mismo modo que Moisés se identificó con su pueblo siglos antes, abandonando su posesión para librar al pueblo de la esclavitud, igual que lo hizo Moisés, así ahora Cristo estaba temporalmente dejando su trono en la majestad de las alturas para venir a salvar a los pecadores. Así que el bautismo de Jesús mostraba una identificación con los pecadores y anticipaba el momento en que Él mismo iba a ser hecho ofrenda por el pecado. La Biblia dice que Jesús llevó nuestros pecados. Yo no conozco los pecados suyos, yo conozco los míos. Y dice la Biblia que mis pecados más oscuros, más terribles, fueron colocados sobre Jesús, que Él llevó los pecados de todos nosotros.
Es más, 600 años antes de que Jesús viniera a Belén a nacer, el profeta Isaías, en el capítulo 53, en el verso 6, lo había profetizado. Todos andábamos perdidos. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. El Dios del cielo hizo recaer sobre Jesús el pecado, la maldad de cada uno de nosotros. Así que podemos decir que el bautismo de Jesús fue el primer paso de un camino que lo conduciría hasta la cruz. El bautismo lo llevó a la cruz. El bautismo fue un símbolo de su humildad, pero también fue un símbolo de su identificación con el pueblo pecador, haciendo fila para ser bautizado. Jesús, sin pecado, identificándose con nosotros los pecadores. Número 3. Lo tercero que representa el bautismo de Jesús fue que fue un símbolo también de unción del Espíritu Santo. La palabra unción ha sido muy manoseada. La palabra unción lo que significa es poder de Dios. Eso significa la palabra unción, poder de Dios. La gente piensa que unción es que alguien caiga para atrás, o que a alguien se le ponga la piel de gallina, o que un pastor tire aceite, o que la gente tenga escarcha en las manos, o manifestaciones muy extrañas. Unción es poder de Dios. Hay gente que dice, ay, en vida abundante no hay unción de Dios, porque no hay todo ese tipo de manifestaciones tal vez. Pero es que la palabra unción significa poder de Dios. Y cuando Jesús se bautizó, fue un símbolo de que el poder del Espíritu Santo vino sobre él. Jesús fue ungido por el Espíritu. El hecho que durante su bautismo el Espíritu Santo descendiera sobre él no implica que Jesús no tuviera al Espíritu Santo antes de ese momento. Claro que lo tenía. No es que el Espíritu Santo vino sobre él y antes no estaba. No. Recuerden que hasta Juan el Bautista había sido lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Usted lo puede leer en su casa, pero en Lucas 1:15 dice que Juan el Bautista desde bebé, en el vientre, fue lleno del Espíritu Santo. Y si usted sigue leyendo el Evangelio de Lucas, dice en Lucas 1:35 que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Hay que recordar que José y María concibieron a Jesús. No fue un asunto de un óvulo y un espermatozoide, no. Fue engendrado por el Espíritu Santo, siendo María virgen. O sea, el Espíritu Santo no vino por primera vez en el bautismo de Jesús, sobre Jesús. Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Lo que ocurrió en esta ocasión es que el Espíritu Santo vino sobre él para ungirle, para la misión que había venido a llevar a cabo. Recordemos que en los tiempos del Antiguo Testamento se ungía a los reyes y a los sacerdotes derramando aceite sobre sus cabezas, encomendándoles una función y el ministerio al cual ellos tendrían que servir. Entonces en el Antiguo Testamento ni siquiera era un recipiente metálico de oro, de plata, no, era un cuerno de carnero donde había aceite, y al sacerdote, a los reyes se les echaba el aceite, se derramaba aceite sobre su cabeza, y el momento de la unción era el momento donde ellos comenzaban a ejercer un ministerio para Dios, una función para Dios. Y podemos decir que ahora, al ser ungido, Jesús comenzó a ejercer públicamente como el Mesías prometido por las Escrituras. En el momento en que el Espíritu Santo de Dios lo unge, viene sobre él, en el bautismo comienza el ministerio de Jesús. Esta es la interpretación que también hace el apóstol Pedro. Hechos capítulo 10, vamos a Hechos capítulo 10, versículos 37 y 38 dice: ustedes
conocen ese mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a quién, dice Pedro aquí, me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Se da cuenta que en el momento del bautismo Jesús comienza ahora su ministerio público? Ahora, Jesús estaba preparado desde hace muchísimo tiempo, lleno del Espíritu Santo, tanto así que a los 12 años lo vemos en la sinagoga, lo vemos predicando en la sinagoga desde los 12 años, pero fue hasta los 30 años que Él esperó a que fuera ungido en el bautismo para su ministerio público e impactante de sanidad, de liberación, de predicación. Antes de los 30 años estaba con José, con María, en la carpintería de José, ayudando a sus hermanos, haciendo las labores que tenía que hacer. Pero el bautismo de Jesús marca un hito que podemos estudiar acá, de 3 cosas. Primero, la humildad. Fue un símbolo de humildad. Número 2, fue un símbolo de identificación con el pecador. Y número 3, fue un símbolo del poder del Espíritu Santo, de la unción del Espíritu Santo sobre él. Cuando uno lee ese texto, uno ve que ocurrieron 3 cosas maravillosas acá. ¿Qué fue lo que ocurrió en el bautismo de Jesús? ¿Qué ocurrió en el bautismo de Jesús? Tenemos esa pregunta en pantalla. ¿Qué fue lo que ocurrió ese día? Gracias. ¿Qué ocurrió? 2, 3 cosas impactantes. La primera, número 1, los cielos se abrieron sobre el Hijo de Dios. Los cielos se abrieron sobre Jesucristo, nuestro Señor. El cielo se abrió señalando a alguien, al camino, a la verdad y a la vida, a nuestro Señor Jesús. Siempre el cielo señala a alguien, a Jesucristo. Los cielos se abrieron. Marcos capítulo 1, versículo 10, dice así el verso 10. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. ¿Cuál era el significado de estos detalles que están acá? Hay detalles descriptivos de cosas que ocurrieron efectivamente en el bautismo de Jesús. Por primera vez, amigos, desde la inocencia de Adán, se hallaba un hombre sin pecado en la tierra. Desde Adán no había caminado nadie sin pecado en la tierra, porque sobre Jesús no había ningún obstáculo entre él y el cielo. Y la gente lo notaba. La gente notaba que cuando Jesús hablaba, cuando Jesús oraba, no había ningún obstáculo entre él y Dios. Igual había pasado con Adán antes de pecar. Adán, cuando estaba en el huerto, cuando estaban Adán y Eva, los dos hablaban con Dios. Tenían una comunión íntima. No había ninguna vergüenza. Dice que caminaban desnudos en el huerto del Edén. Dice que hablaban con Dios como quien habla con un amigo, pero llegó el pecado, llegó la vergüenza, llegó la culpa. Y desde Adán nunca había caminado nadie más sin pecado, sin santidad completa, hasta que apareció el Hijo de Dios. Hasta que apareció. Por eso en la Biblia se le llama a Jesús el segundo Adán, porque fue la persona que apareció por segunda vez sin pecado alguno. Y por lo tanto ya no había obstáculos y el cielo estaba abierto sobre Jesús. Claro, esto es el cumplimiento de la oración y la súplica del profeta Isaías. ¿Lo recuerda? En Isaías 64, en el versículo 1, dice la escritura así, que Isaías oraba y lloraba y decía: ojalá Dios rasgara los cielos, ojalá rasgara los cielos y descendieras. Si tú descendieras, las montañas temblarían ante ti. Esto es lo que oraba Isaías. Si rompiese los cielos y descendieras. ¿Por qué? Porque la petición de Isaías se basaba
en el hecho de que el cielo cerrado era una señal de la ira de Dios contra la humanidad. Recuérdelo. Cuando a uno se le cierra el cielo es porque hay pecado. Cuando a uno se le cierra el cielo es porque la ira de Dios está sobre una humanidad pecadora. Pero ahora con Cristo, la bendición de Dios volvía a este pobre mundo. Por lo tanto, los cielos fueron abiertos en dos direcciones. En dos direcciones. Por lo tanto, los cielos se abrieron para que el Hijo de Dios descendiera a este mundo para salvar a la humanidad a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Pero el cielo se abrió no solamente para que Jesús descendiera a salvarnos a través de su sacrificio, sino que también el cielo se abrió para nosotros los hombres, para que todo hombre y toda mujer que confíe en Jesús pueda tener otra vez acceso al Padre, al cielo, a la presencia, a la gloria, a la comunión, a la intimidad con Dios otra vez. El cielo se abrió durante el bautismo de Jesús. Lo segundo que ocurrió durante el bautismo de Jesús es que el Espíritu Santo, en forma como de paloma, descendió sobre él. El Espíritu Santo en forma como de paloma fue el segundo elemento descriptivo aquí. ¿Por qué la tercera persona de la Trinidad fue representada en forma de paloma? Tal vez para dar a entender la naturaleza del Espíritu Santo. Porque no fue que bajó una paloma. Si usted lee bien en la Biblia, no dice que fue una paloma la que bajó. Dice que fue el Espíritu Santo en forma como de paloma. Dice la Biblia como de paloma. La única que ellos tuvieron para describir lo que ocurrió en el bautismo de Jesús fue una paloma. Tal vez para entender o dar a entender la pureza del Espíritu Santo, la bondad del Espíritu Santo, la serenidad, la gracia, características del Espíritu de Dios. Tanto la opinión popular como la opinión de las Escrituras asocian esas cualidades a una paloma. Porque en el Antiguo Testamento había un ave que era representación de Jesús. ¿Cuál era? El águila. ¿Recuerdan? En el Antiguo Testamento era el águila. En el Nuevo Testamento es la paloma. Mateo capítulo 10, versículo 16 dice: los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas, mansos como palomas, dice otra versión. Así que tenemos dos elementos aquí descriptivos. Una es que Jesús se bautiza y se abre el cielo. Número dos, el Espíritu Santo desciende como en forma de paloma. Y número tres, algo más ocurre. Ahora es audible el asunto. La voz del Padre viene y dice: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Como hemos visto, Jesús se presentó juntamente con los pecadores para ser bautizado. Sin embargo, Él no era pecador, y esto lo vino a confirmar el Padre Celestial desde el cielo por medio de esta declaración: tú eres mi Hijo amado, y sonrío cuando te veo. Me complaces, Hijo. También esto sirvió para proclamar el amor inefable y maravilloso que había existido entre el Padre y el Hijo por toda una eternidad. Durante una eternidad el amor del Padre y el Hijo siempre había existido, nunca se habían separado. Era la primera vez que estaban separándose. Solamente un papá puede entender la comunión con un hijo, con una hija. Solamente una mamá puede entender esa comunión que hay con los hijos, y el Padre está derramando su amor diciendo: tú eres mi Hijo, te amo, me complazco en lo que estás haciendo. Además, el lenguaje de Marcos, del Evangelio de Marcos, nos recuerda otras porciones también del Antiguo Testamento, como Isaías 42. En el versículo 1 vemos aquí al Mesías como un siervo sobre el cual Dios ha puesto
su contentamiento. Este es mi siervo, a quien sostengo. Es mi escogido, en quien me deleito. Esta es una profecía de Isaías sobre Jesús. Ese es el siervo en el cual yo me deleito, me complazco, y sobre él he puesto mi espíritu. Las dos características que estamos hablando: se deleita Dios Padre, ha puesto su espíritu y llevará justicia a las naciones. Aunque el texto no explica por qué Dios se complace de su Hijo amado, podemos deducir que se debe al hecho de que Jesús se presentó humildemente para ser el Salvador de los hombres. Esto agradó al Padre, que por su parte anunciaba su plena aprobación a la misión del Hijo de buscar y salvar a los que se habían perdido. Y el Padre aceptaba que su Hijo ahora fuera el único mediador entre Dios y los hombres. Que Jesús fuera el sustituto, el fiador del nuevo pacto, y que ahora, a través de su sacrificio en la cruz, usted y yo pudiéramos tener salvación. Concluyo con lo siguiente: cuando usted ve su bosquejo, la segunda parte del bosquejo, ve que está la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo allí. La obra de redención es la de un Dios trino. El Padre ordenaba y aprobaba nuestra salvación. El Hijo llevaba a cabo la obra de la salvación. Y el Espíritu Santo investía o ungía con poder para este propósito de la salvación. Abra su folleto en la página número 6, por favor. En la página número 6 va a encontrar el versículo para memorizar de esta semana, que es Romanos 6:4. Pongámonos de pie y lo leemos juntos. Romanos 6:4. Porque el bautismo de Jesús tiene que ver con mi bautismo, tiene que ver con nosotros, con cada uno de nosotros. Todos juntos, 1, 2, 3. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. De esto vamos a hablar más en los grupos pequeños. De ahora vamos a hablar del bautismo de Jesús y nuestro bautismo. Antes de terminar hoy, quiero hacer una salvedad. Hace algunos años, cuando se vino otra pandemia, el H1N1, el Ministerio de Salud dio algunas órdenes para todas las misas y todos los cultos. En su momento nos prohibieron que celebráramos la comunión, el partimiento del pan. Hubo 2 meses seguidos que no pudimos repartir el pan ni el vino por órdenes del Ministerio de Salud, por el H1N1. Pero la cosa se agravó tanto en ese momento que hubo una semana que suspendieron todos los partidos de fútbol, todos los conciertos, todas las actividades donde aglomeraran gente. Y un viernes había una orden de suspender todas las misas y cultos de Costa Rica de mayores de 20, 30 personas. Más de grupos de 30 personas, que nadie fuera a ningún lugar ese fin de semana. Creo que la Iglesia Católica levantó la mano para interceder y al final, a las 5 de la tarde, viernes, permitieron que hubieran misas y cultos todavía. Estuvimos a un pelito de no poder unirnos, ¿recuerdan? En esa época. Ahora con el coronavirus, ayer en México los primeros 2 casos, antier en Ecuador, ya en Latinoamérica, quiero decirles que si pasara algo en los próximos días o semanas, la iglesia continúa. La iglesia no se detiene, pero la iglesia continúa ¿en dónde? En los grupos pequeños, como la iglesia de Hechos, que se reunían en las casas. Yo voy a grabar el mensaje, cualquier emergencia, los pasaríamos por WhatsApp, por DVD, se los damos los mensajes, continuamos todos conectados. Esto es muy lindo, más bien, es una oportunidad. El problema es para los que no tienen grupo pequeño. El que no está en grupo pequeño tiene problema. Yo le animo
a que se matricule ahora en el kiosco, busque su grupo pequeño más cercano de su casa, porque sí lo hay. Y juntos tomemos estas 7 semanas para que el Hijo de Dios viva en nosotros, como dice el lema del versículo de Gálatas 2:20, léalo conmigo, dice: he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo, el Hijo de Dios, vive en nosotros. Y esto es glorioso. ¿Cuántos lo creen? Es glorioso que el Hijo de Dios viva en nosotros. Es glorioso que el Hijo de Dios viva en nosotros. Adoremos al Señor así. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. Gritaré, gritaré, porque bueno es Dios. Cantaré, cantaré, bueno es el Señor. Declararé, nadie como tú. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu
lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. No hay 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 nadie como el Hijo de Dios. Bendito el nombre de nuestro Dios.